¿Cómo te sientes en esta mañana? Como que no desayunamos. ¿Cómo te sientes en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén? Por estar reunidos un sábado más en la casa de Jehová de los ejércitos. Para los que no me conocen, los que han llegado nuevos o de otras iglesias, que tengo una noticia importante que darle. Mi nombre es su hermano Miguel Areizaga Figueroa, oriundo del pueblo de Humacao, Puerto Rico, allí en la isla del Caribe. Y obviamente quiero enviar un saludo a toda la familia allá en Yabucoa, y muy contento porque está nuestra familia Romero, el pastor Romero padre, el pastor Romero hijo. De hecho, él fue el que me bautizó en Puerto Rico. Gloria a Dios. Y no solamente en esta vez, sino también con toda su linda familia, mi hermana Verónica. Conocí ya por fin a Tani, Dios lo bendiga, y a la nena que están creciendo. Hermen, Dios te bendiga, que habías estado en Colombia la última vez que pasé por acá. Y también a toda la hermandad cristiana aquí en Canaán. ¿Cuántos son invitados e invitadas en esta mañana? Yo no voy a decir visita, esa palabra soy yo como un poco rara. ¿Cuántos son invitados o invitadas hoy? Todos somos miembros. ¿Alguna hermandad de Filadelfia? Por aquí, ven una mano por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Javier, Dios te bendiga. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Porque Javier está con nosotros. Javier, pudiste haberte ido para el mall o para ver un juego de pelota, o de béisbol o de soccer, ¿verdad? Pero estás aquí, gloria a Dios. Obviamente cumpliendo el mandato de Dios. ¿Cuántos son de Filadelfia? Filadelfia, más o menos. ¿Hay alguna otra iglesia que nos está visitando aquí en Mérida? ¿Alguna iglesia de Delaware? Yo sé que por aquí nuestra hermana Débora Leto, ella es una gran hermana de la iglesia de allá, de la iglesia de Templeville, está por acá porque me informó que estaba la nena. Tu nena está trabajando por Mérida, ¿verdad? Ya está trabajando cerca de acá de N6. Pero hay una noticia muy importante que darle. La iglesia de Templeville ayer recibí un mensaje del hermano Mike Furley, un compañero, un amigo, un hermano que es americano, pero que está aprendiendo rápidamente el español, que es miembro de la iglesia de Templeville allá, es entre medio de Delaware y Mérida, donde lamentablemente hay las primeras bandas de persecución, hermano. La iglesia se cerró ayer y está cerrada hoy. Todo el mundo se está yendo a otras iglesias porque ya el gobierno está empezando a levantar persecuciones contra la iglesia. En este caso, lo que se le llama Immigration and Customs Enforcement, ya comenzaron a hacer sus operativos, y hay muchos vecinos por allí que lamentablemente no sabemos si es por racismo o verdaderamente que no soportan que la iglesia adventista está haciendo el trabajo. Hermanos, cuando el diablo ve que la iglesia está creciendo, él no se va a quedar con brazos cruzados. Y yo no estoy seguro todavía, voy a preguntar eso en el trabajo, porque supuestamente hay un operativo comenzando de Maryland hacia el este y viniendo del norte hacia el sur. Por eso pregunté si había gente o hermanos de Filadelfia que están prácticamente visitando otras iglesias. Por lo menos hay confidencia de 2 iglesias que están cerradas por esta situación. Así que no venimos con malas noticias, porque sabemos que Cristo viene pronto. ¿Cuánto dicen amén? Decía el pastor Romero ayer en la clase de escuela sabática que el paralelismo que existe entre el Mar Rojo y la liberación final, cuando Cristo venga, va a ser algo grandioso. Y déjenme decirles, hermanos queridos, que en esta mañana vamos a estar hablando de un tópico muy interesante. ¿Alguien me puede decir qué se está celebrando hoy? ¿El día de qué? ¿El día de qué? El día del Señor, pero también se está celebrando el día del diácono. ¿Cuánto están gloriosos por los diáconos? Obviamente, hermanos queridos, sabemos que en todo momento hay días que se celebran: el día del zapato, el día del perro, el día de la risa. Para todo hay un día. Pero hoy nuestra hermana Wise nos había dado la introducción. Miguel, necesitamos que nos ayudes con el tema para el día del diácono, pero no solamente para el diácono, también para la diaconisa. Y no solamente para ellos, sino que también este llamado es para cada uno de nosotros que estamos aquí y de los que faltan en venir. ¿Cuántos están de acuerdo? No solamente el diaconado
es el tema que vamos a estar enfocando en esta hermosa mañana, señor director, próxima imagen. Hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante. El diaconado, un llamado de quién? No es del pastor, hermano. Hay planteamientos que dicen que el diaconado empezó con la elección de los 7 en el libro de Hechos. Hay otros que dicen que el diaconado, y que obviamente de acuerdo al registro bíblico, Cristo, como la esfera viviente de la redención, fue el que comenzó este servicio. Y obviamente se parece mucho a la imagen que habían puesto desde esta mañana. Pero obviamente, ¿cuántos creemos que Cristo es la esfera viviente de la redención? Cristo es la cabeza, y obviamente sabemos que el que comenzó ese rito de humildad, donde todos los discípulos se quedaron asombrados observando cómo Jesús le lavaba los pies a Pedro, ahí fue donde entendieron que el servicio es algo muy importante, y Cristo siendo el grande, Cristo siendo el general, el caudillo en el cielo, nos dio el más vivo ejemplo de lo que es ser humilde en esta tierra. Y obviamente, hermanos queridos, en esta mañana vamos a estar hablando de 2 principios muy interesantes. Próxima imagen, nuestro hermano director de tecnología. Obviamente, para los que tengan dudas, ¿qué significa ser un diácono? ¿O de dónde viene esta palabra? El comentario bíblico adventista, página 143, online, porque ahora mismo tenemos tecnología, ¿verdad? Dice que significa servicio, del griego diaconía, que se traduce asistencia en la Biblia o en la versión Jerusalén, y socorro. Muy interesante. En esta mañana vamos a estar viendo, hermanos queridos, que muchas personas muy distintamente piensan que el diaconado es algo insignificante. Mucho cuidado con eso. Lo vamos a estar estudiando en esta hermosa mañana. En Hechos 11:29, literalmente cuando Pablo se encontraba en Antioquía, este texto nos dice que literalmente los diáconos eran el socorro para él. Esta palabra deriva de la misma raíz de diáconos o diácono, el que sirve, el que siempre está dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento no se llama diáconos a estos 7 que fueron elegidos en el libro de Hechos, lo vamos a estar estudiando hoy. Y cuando se los vuelve a mencionar en el capítulo 21, son los 7 como si constituyeran un grupo especial. Los judíos respetaban el número 7, pero obviamente encontramos en el registro bíblico que más adelante el apóstol Pablo comienza a describir lo que es el diaconado, descrito allí cumpliendo con funciones análogas según la carta a Timoteo. Capítulo 3, verso del 8 al 13. El mensaje de hoy, querida iglesia de Canaán, no solamente es para los diáconos. Todos hemos sido llamados a ¿qué cosa? A cumplir la misión. ¿Qué misión es la que tú y yo tenemos? De predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. En primer lugar, la misión es una tarea que debe ser realizada para todos y por todos. Y en segundo lugar, estamos viviendo en tiempos fáciles. No estamos viviendo en tiempos fáciles, estamos viviendo en tiempos difíciles en todos los aspectos de la vida. Predicar el Evangelio se ha convertido en un verdadero desafío en muchos lugares. Y aunque hay lugares donde aún existe libertad de culto, como en Canaán, como en diferentes lugares en los Estados Unidos y en el mundo entero, predicar según la Biblia puede convertir al predicador en un fanático o como usted lo quiera llamar. Lamentablemente vemos hoy en día, tristemente, querida iglesia, que a lo malo llaman bueno y lo bueno llaman mal. Las normas de una conducta aceptable estamos viendo ante nuestros propios ojos cómo van de mal en peor. Y lamentablemente, como decía el himno tema o el himno de esta mañana, Dios está buscando a ver quién acabará esta obra. ¿Cuántos están de acuerdo de que ya es tiempo de que tú y yo comencemos a comer Biblia? No solamente el diácono es descrito como para abrir ventanas
o cerrar puertas o limpiar la iglesia. Vamos a ver en esta mañana en el estudio, y no solamente ellos, sino también todos nosotros, la importancia de este asunto. Sin embargo, mis queridos hermanos, próxima imagen, mientras esto está ocurriendo, el Consejo de Pedro nos dice claramente que mientras el mundo está avanzando a la destrucción, mientras los tiempos se vuelven más difíciles, la palabra de Dios a través de Pedro nos da un consejo muy interesante. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y estad los sábados o los grupos pequeños los miércoles preparados. Eso es lo que dice ahí, hermano. Estad como siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El mundo necesita cartas abiertas. Lamentablemente, hermanos queridos, vemos cómo en el transcurso de los años, la iglesia primitiva, consideremos como cuando un tren entra por un túnel de color azul y de momento cuando vemos el camino o la trayectoria de ese tren que entró azul por el túnel, sale amarillo por el otro lado. Y usted se pregunta, ¿y cómo pasó eso? Lamentablemente vemos cómo el enemigo de las almas se ha encargado de confundir a las mentes para la superstición y el error. Mientras tanto, el Señor desde los portales del cielo sigue esperando que la iglesia que ha sido llamada pueda imitar los mismos conceptos y hacer exactamente lo mismo de la iglesia primitiva, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Y cuántos dicen amén por ello? Así que, hermanos queridos, aquí la Biblia nos dice que había un diácono, pero no solamente para abrir la iglesia, no solamente para limpiar la iglesia, no solamente para cerrar puertas en la iglesia, también dice que este diácono era un evangelista. Había un multipropósito en el llamado de este diácono, y vamos a descubrir en esta hermosa mañana cómo en las diferentes iglesias, en nuestras iglesias, cada vez que nuestros pastores o nuestros ancianos o los líderes de la iglesia se reúnen en un cuartito para llamar las famosas llamadas de junta, y su nombre es llamado, no deseche cuando Dios le está llamando a través del liderazgo. ¿Por qué razón, hermanos queridos? Porque antes de ser seleccionado hay un momento de oración donde todos los líderes piden dirección de arriba del Espíritu Santo para que su nombre entonces sea llamado o llamada. ¿Cuántos están de acuerdo de que esto es un asunto de todos? Y hermanos queridos, en esta hermosa mañana, aunque la Biblia y el manual de iglesia presentan y recomiendan cuál debe ser el perfil del diácono, se puede observar con frecuencia que en no pocas de nuestras iglesias la realidad es muy distinta. ¿Y por qué razón? Hay dos razones. Hay un prejuicio general donde dicen, no, el diácono es para los menos talentosos de la iglesia. Tenga mucho cuidado si piensa así. O la persona que ha sido nombrada para hacer este trabajo, yo no tengo la capacidad para hacerlo. En el caso de Moisés, cuando Dios le dio la instrucción de ir allá a Egipto, Señor, pero yo sí, aquí ahora mismo yo no sé cómo hacerlo, empezó a dar muchas excusas. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy el que soy, y aquí el que te va a dar el poder para hacer la obra seré yo. Así que no tengas temor, amigo, amiga, hermano y hermana, si en este sentido el Señor te llama. Debe ser o observar con frecuencia que en alguna oportunidad un hermano muy capaz y con lindas cualidades fue propuesto para ser diácono, pero el hermano o la hermana no aceptó. Manda a otro que yo no puedo porque yo no tengo la capacidad. Consideraba que el cargo, sin embargo, era insignificante. Y hoy vamos a estudiar todo lo contrario a ese modus operandi que nosotros tenemos relacionado, hermanos queridos, al diaconado. La Biblia muy claramente nos dice, que lo vamos a estudiar hoy, nos van a dar 5 consideraciones
en el llamado del diaconado. Y aunque usted no sea diácono, y aunque usted no sea diaconisa, considérese como tal, porque la sangre de Cristo, tras que lo perdone y nos perdona de los pecados, el Espíritu Santo espera que usted y yo hagamos un trabajo, un servicio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? En el caso del Mar Rojo, quería comentar que es el paralelismo que estamos hablando en la escuela sabática y es el lema del cartoncito de programación en esta mañana. Les voy a decir un secreto. Desde hacían 3 años atrás, las misiones que salían de la base no podían volar por el Mar Rojo. Tenían que dar la vuelta grandemente por otro lado. Y en una ocasión encontramos que ya ese acceso ya prácticamente estaba abierto. Y uno de los pilotos se me quedó mirando asustado. Nosotros no podemos volar por ahí. Pero obviamente yo le dije, ¿y quién fue el que abrió el Mar Rojo en los tiempos antiguos? Ese mismo Dios, como dice Hebreos 13:8, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? El Dios que abrió el mar para que el pueblo marchara, y voy a agregar, Pastor Romero, por debajo del agua también. Es el mismo que también puede liberar el Mar Rojo que tú estás pasando en este momento. Puede ser que en esta mañana Dios te dice, confía en mí y marcha mediante la oración, mediante el estudio de la Sagrada Escritura, y posiblemente tú estés tieso o tiesa delante del problema y no te atrevas a marchar. Pero en esta mañana yo vengo a hablarte de un Dios todopoderoso que todo lo puede y todo lo hace posible en tu vida si tú lo crees. Amén. Esto es una decisión tuya, una decisión mía. Eso es lo lindo también que tiene el Señor. Él es un caballero, Él no fuerza a nadie, pero nos da la capacidad a nosotros de decidir y confiar. Y hay grandes resultados cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Jehová de los ejércitos, en las manos de Cristo Jesús. Próxima imagen, mi querido hermano. Y vamos a estar viendo en esta mañana, en aquellos días, cómo creció el número de los discípulos. Porque debe decir, hermano, en la iglesia primitiva había mucho trabajo. Después que Cristo ascendió al cielo, Él dejó una comisión interesante, y lo vamos a ver más ahorita, donde los conversos crecían y los números de creyentes eran más grandes. Era una semilla que seguía creciendo, pero había un problema. Los apóstoles de Cristo Jesús, los 12 apóstoles, habían atendido a tanta gente que estaban dejando a un lado, ¿qué cosa? El ministerio de la palabra y de la predicación. Estaban ellos atendiendo a las viudas necesitadas. Estaban ellos dándole comida al hambriento, atendiendo a los pobres, a los que estaban en depresión, a los que tenían problemas. Pero llegó un momento en donde hubo una pequeña discrepancia entre los judíos helenistas y obviamente los que vivían en Palestina. Ellos se estaban quejando y allí en esta ocasión estaban diciendo que había tanto trabajo que hacer donde las viudas eran desatendidas. ¿Y qué fue lo que hicieron los 12 apóstoles? Convocaron una reunión y allí dijeron, no es justo que nosotros dejemos la predicación de la palabra de Dios, que es el tema, que es la columna central de nuestra misión en la tierra, para ir entonces a servir a las mesas. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos queridos? Próxima imagen, mi querido hermano. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Llenos de quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo y de sabiduría. Déjame decirte, diáconos y diaconisas, que este llamado que Dios te dio no es cualquier cosa. Y vamos a ver algo muy interesante en el estudio de hoy. Usted se va a sorprender. A quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Próxima imagen, mi querido hermano. Y ahí encontramos esta persona. ¿Quién es este hombre? Esteban, hermanos queridos. Vemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles, la vida de Cristo es manifestada en la vida de sus apóstoles, en la vida de los discípulos, en la vida de los creyentes. Y hay veces que cuando yo leo el libro de Hechos, la mente mía viaja ya en el tiempo y me hubiese gustado estar viviendo en ese tiempo.
Usted sabe lo que es congregarse un sábado y desde que usted va caminando, antes de entrar por la puerta, se oye un gozo y un montón de cantos y coros y todo el mundo alabando y todo el mundo gritando aleluya, gloria a Dios. Ustedes no se encenderán con lo mismo, hermano. Obviamente, esto fue precisamente el escenario que ocurría durante la iglesia primitiva. ¿Y quién era Esteban? Próxima imagen, hermano. Esteban, del griego Estéfanos, corona de qué, dice ahí, de victoria. Se refiere generalmente a la que se hacía con hojas, a veces de laurel. Se parece mucho en los Juegos Olímpicos de antes. En la costumbre griega, cada vez que llegaba un coronel o un estratega militar o alguien ganaba alguna olimpiada o algún juego, se le ponía esa famosa coronita, ¿verdad?, en la cabeza. Este nombre es relativamente común y aparece en inscripciones antiguas. Según la tradición, Esteban y Felipe, escuchen bien esto ahora, estuvieron entre los 70. ¿Recuerdan de esa historia, hermano querido? Los 70 que fueron enviados a todas las ciudades y aldeas para anunciar que el Mesías había llegado. Ustedes recordarán lo que sucedió en los evangelios sinópticos. Nosotros hemos liberado demonios, hemos hecho esto, aquello y lo otro según la Biblia, pero Dios, el Señor Cristo Jesús le dijo, más bien, eso está excelente, pero asegúrense de que vuestros nombres estén donde, escritos en el libro de la vida. Es posible que hubieran desempeñado su ministerio en Samaria, pues es probable que los judíos helenistas fueron mejor recibidos en Samaria que los judíos en Palestina. Hermanos queridos, ¿qué quiero decirle a ustedes con esto del asunto del diaconado? Nosotros podemos notar que Esteban realmente era un hombre de Dios que nos enseña a través de su vida lecciones para todos nosotros, para toda la iglesia. Obviamente, pensando en Esteban, muchos consideramos como un diácono de la iglesia a la cual nosotros asistimos. Todos los cargos y responsabilidades en la iglesia requieren hombres y mujeres y niños también, llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos queridos, ha sido la persona casi olvidada en los temas de predicación ahora en los últimos tiempos. El Espíritu Santo va a ser la persona clave, o es la persona clave para que el desarrollo, el mantenimiento y la culminación de la obra que Dios nos ha dejado tenga gran impacto sobre este mundo. Dice la Biblia en Apocalipsis 18 que la tierra ha de ser iluminada con su gloria. Y ese prefijo o esa significancia de ese texto se refiere a que el Espíritu Santo descenderá sobre el trigo, sobre aquellos que estén dispuestos a llevar fruto, que se humillen ante la presencia de Dios, para que entonces Dios pueda hacer la obra que los ángeles en esta hora desean hacer. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Estamos entendiendo este momento, hermanos queridos? Seguimos, hermanos míos. El Espíritu Santo es la persona clave para culminar el Evangelio y cumplir la misión. Sin embargo, hermanos queridos, próxima imagen, nuestro hermano, señor director, ¿cuánto han jugado ajedrez? ¿A cuánto le gusta el ajedrez? El ajedrez es un juego muy interesante, porque cuando usted monta las fichas del ajedrez, ¿quiénes son los que van al frente? Los peones. Pero en el caso espiritual, muchas personas que consideran que el diácono es insignificante, mucho cuidado. Dice aquí que en el ajedrez la ficha más pequeña e insignificante puede convertirse en ¿qué? En la más grande. No por su propia fuerza, pero en el aspecto espiritual, si usted y yo nos ponemos en la mano de Dios, aunque en tu trabajo te rechacen, aunque en la iglesia te vituperen, aunque en el vecindario no quieran saber de ti, aún en tu propia familia, déjame decirte que Cristo Jesús tiene el poder para hacer grandes cosas si tú se lo permites. Y mire lo que dice más arriba, obviamente por el asunto de la claridad del sol no se ve, pero dice que en 1 Corintios capítulo 1, versos 25 al 29, no estaba claro, próxima imagen, señor director. ¿Qué nos dice la Biblia? Porque el insensato de Dios
es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Alguien me puede decir qué es vocación? ¿Quiénes son maestros en esta mañana? ¿Quiénes son enfermeros? ¿Quién trabaja en oficina? Con clientes. ¿Qué es vocación, mi hermano? En tus propias palabras, ¿qué es vocación? Vocación es lo que yo haría. Vocación es lo que yo haría aun si no me pagaran. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es vocación? Lo que yo sé hacer. Perdóneme, pastor. Lo que yo sé hacer. Lo que usted sabe hacer. Y combinando esas dos definiciones, lo que me apasiona hacer también. Usted puede ser una persona que trabaje también recogiendo basura. Mi mamá y mi abuela me decían, tú puedes ser hasta un recogelata. Pero dentro de todos los recogelatas, trata de ser el mejor sin olvidarte de dónde viene y que te guste recoger. La vocación debe estar acompañada de un esfuerzo donde produzca un placer en hacer lo que te gusta hacer. A mí personalmente, más allá de otra profesión, a mí me encanta predicar la palabra de Dios, hermanos queridos. Cosa que yo ni entendía ni papa cuando entré a la iglesia adventista. Pastor, un secreto, yo era católico. Yo me paseaba allí con el incensario, yo era monaguillo de la iglesia de Humacao. Hasta que un día, a las 3 de la mañana, en la litera del barrio Mabú, Humacao, Dios me hizo un llamado. Y empecé a llorar sin entender, porque yo estaba llorando. Y más adelante conocí a la familia Rivera López, adventista del séptimo día. Y el hermano Epifania, doña Faña, que en paz descanse, cada vez que me veía por allí, cuando yo tenía 6 años, corriendo sin camisa y en pantaloncillo, me decía, ven acá, Miguelito, que te voy a dar un taco de pizza y un jugo de China. Y cada vez que yo entraba a la casa de Faña y la casa de Elena y Francis, después que yo comía aquel taquito de pizza y el juguito de China, me hablaba de Jesucristo. Me empezó a hablar de Cristo, hermanos queridos. Y se le notaba la vocación de aquella mujer, una mujer de 90 años, con los ojos azules y el pelito bien blanco. Y cada vez que me hablaba de Cristo, se lo dice diciendo la presencia de Dios en esta hora, hermano. Me miraba sonriente y era algo lindo cuando ella me hablaba de que un hombre llamado Jesús es nuestro mejor amigo y que murió por nosotros, pero que está vivo en esta hora y que muy pronto vendrá. Y sigue diciendo el consejo de Pablo que nosotros no somos muchos sabios. Según la carne, los cristianos son considerados como analfabetas ante la opinión de los supuestos sabiondos del mundo. Obviamente dice que ni muchos poderosos ni muchos nobles nos ven por encima del hombro ante la víspera o ante la situación del mundo. Déjame decirle, voy a hacer un secreto, hermano. Yo tengo una supervisora, y lo voy a decir sin miedo, que literalmente, Dios mío, literalmente el diablo no disimula en usarla. Le tiene un odio a Dios increíble, un odio a los cristianos increíble. Dice que los niños, no lo voy a pronunciar porque tenemos niños en nuestro medio, no lo voy a decir, pero no se lleva con los niños. Y yo estoy trabajando aquí y ella está detrás de mí. Y en una ocasión viene y dice, un día de esto yo voy a hacer algo donde le voy a hacer la vida de cuadro a los que dicen seguir a Dios. Y yo en mi mente la miré, seguí haciendo mi trabajo y dije en mi mente, Salmo 104, versos 4 y 5. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Y seguí diciendo en mi mente, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los enemigos y los malignos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército se levante contra mí, como dice el Salmo, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Saben lo que pasó, hermano?
Búsquenla ahora cómo está. El esposo no quiere saber de ella. Lo mandan para Alemania, llega a Alemania, se va para Corea. De Corea va para Reino Unido. De Reino Unido vuelve para atrás para Qatar. Lleva 2 años y medio sin estar con ella, porque ahora mismo ella se está volviendo loca. Y fíjense, hermanos queridos, todo hay que ponerlo en la rodilla contra aquel que te hace el mal. Dios dice, hazle bien aunque te maldiga. Hazle bien aunque te vitupere. Sino que lo necio del mundo, según lo que muchos piensan, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Diácono y diaconisa, quiero decirte en el nombre de Jesús, que si Dios te ha puesto en esta iglesia, y los que pondrá en el próximo año, y los que seguirá poniendo, es porque ve en ti un gran eslabón en la terminación de la obra del Evangelio. Ustedes son clave para ayudar a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a nuestros líderes de iglesia, y déjame decirte mucho más. Dios espera de ti, por su Santo Espíritu, que usted sea la primera y última impresión del que entra por esa puerta. Adelante, hermano. Debe decir, hermano, que cuando usted entra en un hotel, en un restaurante o aún en una propia casa, qué lindo se siente cuando el anfitrión te recibe con una sonrisa de oreja a oreja. Bienvenido. ¿Usted le ha pasado? Si usted va a un restaurante donde está allí el dueño del restaurante con una toalla y un colbatado y le da una sonrisa, Entra por mi restaurante para que comas mi plato. ¿usted va a volver ahí? Claro que sí. Lo mismo, cuanto más la casa de nuestro Dios, que es el grande. Y de ahí depende que estos bancos se llenen. ¿Cuántos están de acuerdo? De ahí depende, hermanos queridos, qué impresión el Espíritu Santo va a hacer en el corazón del inconverso, del amigo invitado y la amiga invitada también. Próxima imagen, mi hermano. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. René González, un cantautor, ¿verdad?, un cristiano de alabanza en Puerto Rico, él escribió un himno que se llama Yo quiero una iglesia, no sé cuánto la han escuchado. Y en uno de los versos dice que en muchas ocasiones la iglesia entra en discusiones y en disensión para ver quién es el más grande, cuando en el universo el grande soy yo. Y esto es algo que la iglesia debe entender, donde aquí Cristo es el grande, donde el único merecedor de la gloria y la honra y el poder es Él, no más ningún otro ser creado. ¿Cuál fue la diferencia entre el trigo y la cizaña? Yo descubrí eso la semana pasada, hermanos queridos. La cizaña crece, y así que se sabe quién es la cizaña y quién es el trigo. La cizaña crece por encima del trigo y siempre está erguida, pero no tiene fruto. Sin embargo, el trigo se nota que es trigo porque está siempre encolvado, siempre está humillado, y cuando usted mira, el trigo siempre tiene semilla. Tenemos que aprender de esta parábola de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente, hermanos queridos, el Espíritu Santo es la persona clave, es el poder de su Santo Espíritu quien obrará en los corazones de las personas que escuchen el Evangelio. Y ahí obviamente, mis queridos hermanos, tal como dice la Biblia, la importancia de José, cuando fue subestimado por sus propios hermanos. Al principio José no entendía, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué mi propia sangre, mi propia casa me traiciona de esta forma? Tú no sabes, hermanos queridos, cuál es el diseño que Dios tiene para poner color a tu vasija. Cuando usted y yo nos ponemos en las manos de Cristo Jesús, en las manos del alfarero, muchas veces sentimos dolor, tal como el alfarero comienza a darle forma a la vasija. Pero al final, como le pasó a José, como le pasó a Job, y como te va a pasar a ti también si sigues creyendo y confiando en Él, hará de ti una hermosa vasija con colores inigualables, hermanos queridos. Próxima imagen, mi querido hermano. Y obviamente en esta mañana vamos avanzando.
Vamos a estar considerando en este estudio las consideraciones en el llamado del diaconado. No solamente para los diáconos y diaconisas, sino para todos nosotros que hemos dicho sí a Jesús. ¿Cuántos han dicho sí a Jesús en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Lo primero, lleno del Espíritu Santo. La primera consideración, sin el Espíritu no se vista, no nos vistamos que no vamos para ningún lado. La segunda consideración, el evangelista, el diácono debe ser no solamente concentrado en la limpieza de la iglesia, sino que también debe ser ¿qué cosa? Evangelista. ¿Por qué razón? Esteban lo fue y lo vamos a ver ya mismo, y hay otras cosas muy interesantes que vamos a ver aquí hoy. No solamente en la iglesia, sino también en el pueblo, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu familia, que es lo más importante. Una vez predicamos de Noé, hablamos del diluvio, pero muy pocas veces nos olvidamos que Noé, para lograr que su esposa, que sus hijos y que las esposas de sus hijos se montaran en el arca, fue por el testimonio de Noé. ¿Por qué no se habla de la esposa de Noé? ¿A quién Dios le envió el mensaje? ¿A Noé o estaba la esposa de Noé al lado cuando Dios le habló? Fue a Noé, hermano querido. Pero la esposa de Noé tuvo que creer por fe que Dios usó a Noé para predicar al pueblo. Encima de las presiones de la familia, posiblemente el papá de la esposa de Noé le habrá dicho: ese esposo tuyo, ese yerno mío está loco, haciendo un crucero cuando aquí nunca ha llovido. Quizá los hijos o las hijas o los esposos de las esposas de los hijos de Noé, muchas ocasiones en la presión de la universidad: yo no sé por qué tú estás con ese novio tuyo, esa gente que sube un barco aquí, muchachos, cuando aquí detrás de aquellos palos de secuoya en una clase fiesta, que ahí están haciendo un montón de manjares con las frutas grandes que detrás de aquel palo, y tú aquí ayudando a esta gente anticuada haciendo un barco. Hermano, caras vemos, corazones no sabemos. Otra consideración del diácono: es perseguido, jamás persigue. Esteban fue acusado injustamente. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia nos dice los parámetros del que es caliente, del que es frío y del que es tibio. Un diácono, un cristiano genuino, jamás persigue. Puede ser perseguido, pero nunca persigue, hermanos míos. Y vamos a ver las declaraciones y las características pronto. Y obviamente empezamos con el Espíritu Santo y terminamos con el elemento clave que proviene de Dios: solamente la Escritura. Escrito está. Cada vez que usted hable, tiene que hablar con un escrito está. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si no lo dice, no tengo por qué hacerlo. Próxima imagen, mi hermano. Y seguimos aquí, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Esteban? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, que fue el que bautizó a los eunucos, recuerdan. A Prócoro, la historia dice que Prócoro fue el que asistió a Juan cuando estaba desterrado en Patmos. Aquel emperador, lo habíamos dicho aquí una vez, aquí en Canaán. Aquel emperador llamado Domiciano, obrando y reinando en la provincia romana de Asia, quería que le conociéramos, se le reconociera con el título griego Curios, Señor, pero no en un aspecto humano, sino suprahumano. Y obviamente sabemos lo que sucedió. Y allí Domiciano dijo: si yo logro convencer a Juan de que venga aquí hasta Roma y me reconozca como Curio, se acabó el problema. Y todos sabemos lo que sucedió. Juan se mantuvo incólume, no se dejó amedrentar hasta que fue echado en un caldero de aceite y grasa hirviendo. Y cuando ocurrió el milagro, que el poder de Cristo Jesús lo mantuvo intacto, allí Domiciano nervioso: sácame a este viejo de aquí, de mi presencia. ¿Y a dónde lo vamos a llevar? Los verdugos todos nerviosos: tírenlo para allá, lejos de mi papá. Y este Prócoro, diácono también de la iglesia, asistiendo a Juan a sus 80 años en aquel lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nicolás,
tanto que hago el Apocalipsis de los Nicolaitas, que hago la profecía de que nunca abandones tu primer amor. Nicolás, según la Escritura y según la historia de Josefo y según lo que hemos aprendido en el espíritu de profecía, este hombre amaba a Dios de verdad. Nunca te olvides de tu primer amor. Cuando te encuentres en un momento en donde tú piensas que le estás fallando a Dios, acuérdate en aquellos días que con voz sublime el Espíritu Santo te llamó. Con voz sublime el Espíritu Santo te hizo saber que Él te ama, no importa cuántos pecados hayas cometido. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Próxima imagen, mi hermano. Y seguimos diciendo en consideración número 2, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Va a haber personas que se van a levantar, incluyendo ateos, y voy a mencionar esto que me acuerdo de alguien a quien yo amo mucho, y está aquí sentado. Un hombre, un pastor, dijo una vez: Señor, no me olvido de eso, Romero, no me olvido de eso. Señor, ¿cómo es posible esto? Yo he creído en ti y sin embargo esta persona que es atea me viene a decir a mí que si por qué cuando se formó la luz ya existía la luz. ¿Te acuerdas de eso, joven? Y en un momento dado, cuando empezó a meditar, nunca me olvido de eso, finalmente se descubrió y descubrimos que los que son guiados por el Espíritu Santo son los que van a entender, como hijos e hijas de Dios, el propósito de Dios para la vida. Y obviamente entendimos que si por algo la luz ya existía antes de Dios crear la luz del sol, es por la luz de la presencia de Cristo Jesús. Y esa misma luz es la que Dios quiere otorgarnos a nosotros mediante su Santo Espíritu. Y lo dice la Biblia: aquel que esté falto de sabiduría, demande la de Dios. Llegará el momento, hermanos míos, que cuando nos pongamos en las manos de Dios, sinceramente, ni el diablo va a poder resistir la palabra con la que vamos a hablar. Próxima imagen, mi querido hermano, estamos terminando. Y obviamente, mis queridos hermanos, en la Biblia hay 8 personas dentro de las tantas que menciona la Escritura que tuvieron un encuentro con la gloria de Dios mediante el registro bíblico. Obviamente dentro de esas 8 personas encontramos al círculo íntimo de Cristo Jesús en la transfiguración. Ellos vieron la gloria de Dios y escucharon la voz del Padre hablar en el momento de la transfiguración. También encontramos, próxima imagen, mi amigo hermano, encontramos Moisés. Moisés quería tener un encuentro personal con Dios y le dijo aquí en Éxodo, que es lo que estamos estudiando esta mañana: Señor, yo te quiero conocer más íntimamente, muéstrame tu gloria. Y Dios, tan amoroso, le dijo: yo voy a poner mi mano para que tú puedas ver mi espalda, porque no hay hombre que pueda ver mi rostro y viva. Y dice la Escritura que cuando Moisés bajó del Sinaí, el rostro le brillaba como un ángel, mientras el pueblo hacía lo que no tenía que hacer. Y obviamente, para beneficio del tema de esta mañana, para los que piensen o los que han pensado que el diácono es un puesto insignificante, próxima imagen, la Biblia dice que un diácono vio a Cristo sentado a la diestra del Padre en el momento cuando fue ejecutado por aquellas personas. La Biblia dice que este hombre, diácono de la iglesia Esteban, también forma parte de aquellos que vieron la presencia de Dios en persona. Es considerado el primer mártir cristiano, según dice el Google, y también es considerado uno de los pioneros que estuvo también fuertemente predicando durante la iglesia primitiva. ¿Ustedes creen que esto pueda ser posible hoy en el 2025, iglesia de Canaán? ¿Usted cree que Dios puede mostrar su gloria tal como la mostró a estos grandes hombres y mujeres también en el tiempo del 2025? Cristo dijo: mayores cosas que estas, Padre, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparadas
para aquellos que le aman. Los cristianos somos llamados 25 horas del día, 8 días de la semana y 32 días del mes. Quiero decir que es en todo tiempo. Esteban, como diácono, pudo quedarse en el templo haciendo lo que le dijeron, sirviendo a las viudas, a los enfermos, etc. Pero Esteban hacía más. Era un evangelista. Tenemos que nosotros aprender. Eres el pianista de la iglesia, eres un evangelista. Eres director de aventurero, eres un evangelista. Eres el director de coro de los niños. Todos nosotros, Canaán, somos evangelistas. Y aunque aún no has conocido verdaderamente a Dios, en el caso tuyo, Javier, Dios te está preparando en el basic training para que seas un soldado de Cristo. Yo sirvo a la fuerza de los Estados Unidos y como el ejército de Cristo no hay otro. Nunca ha perdido batalla. Nunca ha perdido batalla el ejército de Cristo Jesús. Y todo el que se enlista siempre gana. Aunque parezca que se está perdiendo. Pero lamentablemente, malas noticias para el diablo, Satanás y todos sus demonios, al final de la ruta, van a ser el esclavo de nuestros pies, como dice la Escritura. Gloria a Dios, aleluya. Próxima imagen, mi hermano. Eres el director de la iglesia, de diáconos, de niños. Cuando leemos la historia de Esteban, podemos ver con mucha dificultad la vida de un diácono, si lo comparamos con la visión de algunos que conocemos en el templo. Hoy en día, hermanos queridos, los líderes suponen ayudar y no pedir ayuda. Los pastores, los ancianos y los directores, y también los diáconos, muchas veces pensamos los líderes que debemos ayudar y ayudar y ayudar y nunca pedir ayuda. Cristo Jesús, en el momento de su pasión, allí en el Getsemaní, cuando estaba en la cumbre para entregar su vida por nuestros pecados, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Jesús le dijo a su círculo íntimo: orad para que no entréis en tentación. Cristo solicitó ayuda, y mucho más allá de eso, la Escritura dice en el Evangelio de Lucas que un ángel descendió para decirle a Jesús: Jesús, piensa en Canaán, en cada uno de los rostros que están en Canaán. El ángel le mostró a Cristo por visión nuestros rostros muchos siglos más adelante. Y aún más allá, aquellas personas en todo el mundo y en toda nación que iban a estar gozando, entrando por las puertas perlinas en la Santa Ciudad. Y entre eso esperamos estar nosotros cuando dicen amén. Consideración 3. Evangelista en la iglesia. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiero decir que sacerdotes, miembros de la iglesia, no solamente es pararse afuera y predicar, de vez en cuando es bueno. ¿Cómo estás, Hermes? Dios te bendiga, mamá. ¿Qué puedo hacer por ti? De vez en cuando, María, te estoy llamando porque Cristo Jesús me puso tu nombre en mi pensamiento. Pastor Romero, Dios te bendiga. Solamente quiero decir que estoy orando por ti grandemente para que Dios te siga ayudando. Javier, Cristo te ama. ¿Hay algo que te pueda ayudar? Hermano, esto no toma caminar de aquí a Rusia. Por lo menos en este asunto, aunque usted no tenga el don de predicar, pero tenga el don también de llamar y decir cómo está. Aún hasta una sonrisa, hermano. ¿Tú sabes cuánta gente ha salido del posible suicidio? Porque una persona le dijo: Dios te bendiga. Y yo los he conocido, hermano. La persona caminando por tanto problema que el diablo le sigue poniendo en su vida, y usted con una paleta, con un corazón, Cristo te ama, usted puede cambiar la vida de alguien. Y en esta mañana, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que el enemigo siga haciendo y deshaciendo? Él es un demonio derrotado, es un león. Cristo le tuvo los colmillos, pero aunque le quedan las garras, el Señor nos ha dado la armadura perfecta para vencerlo. Y está en Efesios. Próxima imagen, hermano, estamos ya avanzando, ya no lo va a quitar más tiempo. El cristiano, el diácono, es perseguido. Los cristianos, aquellos que se enlistan en el camino de Dios, jamás persiguen. Obviamente esta era la diferencia.
entre esta gente que ponían las tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. El legalismo, el fanatismo. Y cuando Esteban le habló la palabra de Dios clara y pura y viva, lamentablemente fue perseguido. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vemos entonces la diferencia entre el que es caliente, el frío y el tibio. El caliente, no voy a contar mucho de este asunto, pero lo voy a dar de asignación. El caliente está en Romanos 12, versos del 11 para adelante. Ese es el caliente. El frío es lo contrario de lo que dice Romanos 12, del 11 en adelante. Pero Cristo le agrega en Mateo, en la bienaventuranza, que cuando el frío está conmovido por haber ofendido a Dios, Dios le dice: bienaventurado eres porque eres pobre en espíritu. Y también le dice: bienaventurado porque estás llorando. No dice precisamente que el pobre se refiere al que no tiene dinero. Se refiere que aún el millonario, cuando ha reconocido que ha ofendido a Dios con sus pecados, se humilla. Y quiero decirte algo, iglesia de Canaán: el caliente y el frío, por lo menos, tienen condición salvable. ¿Y cómo es eso, Miguel? Apocalipsis me dice Jesús: ojalá que fuese frío o caliente, porque tiene breve que yo te salve. El caliente siempre está conectado con Jesucristo. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que estamos tratando de decir? Pero el frío es la persona que le dice a Dios: yo sé que yo te he ofendido, Señor, pero necesito un empuje para que tú me salves. Y ahí entonces el frío comienza a llorar y a pedirle perdón a Dios porque ofendió a Dios. Y ahí es donde entra la bienaventuranza del pobre en espíritu, aquel que se humilla. Y dice el Salmo que el corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Y ahí el pecador arrepentido, el frío que necesita ese empuje, comienza a llorar por haber ofendido a Dios. Y Dios le llama bienaventurado porque yo te voy a consolar. No te preocupes, que yo te voy a dar el perdón. Pero el tibio, hermanos míos, el tibio ve al caliente y dice que es un fanático. El tibio ve al frío y le dice: tú te vas a perder. Pero cuando señalan al tibio, el tibio dice, como dice Apocalipsis 3:15: yo soy rico y de nada me hace falta. Oseas 12:8: en qué yo he pecado. No reconoce que está mal. Y ahí es donde entra la diferencia entre el que es perseguido y el que persigue, hermanos míos. Próxima imagen, mi querido hermano. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar blasfemia contra Moisés. En el caso del tibio, soborna. El tibio solivianta. El tibio arremete. El tibio arrebata. El tibio miente con tal de que los caliente o el frío se pierda. Esa es la diferencia, hermanos míos. ¿Será que en esta mañana le esté hablando a Canaán? No solamente en el día del diácono. Puede ser que en este día, como celebración del día del diácono, Cristo te está celebrando a ti también, porque su sangre te limpia de todo pecado. Te está celebrando porque Cristo ve en ti el potencial que tú tienes. Solamente un empujón de fe para que Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Próxima imagen, mi querido hermano. Y aquí, hermanos míos, allí Esteban, frente a sus hermanos, fue apedreado. Allí Esteban, diciéndole las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue Jesús el que dijo eso. Pero Esteban le dijo: no le tomes en cuenta este pecado. Cuando analizamos la vida de Esteban, un diácono esforzado en la obra de Dios, imitó en todo a Jesucristo. Aún hasta en las propias circunstancias fue igual que lo que sufrió Jesús. Próxima imagen, mi querido hermano. Y finalmente, la consideración número 5 para el diácono y los cristianos: responder siempre con un escrito. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si no lo dice, no tengo por qué hacerlo. Y obviamente estamos viviendo, mis queridos hermanos, en tiempos difíciles. Aún hay libertad para predicar el evangelio. Lo dije al principio. Ayer el gobierno empezó a cerrar iglesias, persecución. Y estas son las primeras bandas en espiral del huracán que se acerca.
Un gran tsunami viene y Dios nos está llamando a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Próxima imagen, hermano. Y finalmente, Esteban, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 7:55, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En esta mañana, iglesia de Canaán, puede ser que enfrente a ti esté el mar rojo. Puede ser que en esta mañana, tal como Esteban, aquel diácono estaba rodeado de personas con piedras. Puede ser que esas piedras sea la depresión. En tu casa no haya compra, no tienes trabajo, problemas de salud, problemas de cáncer. Cualquiera sea el problema te esté rodeando en esta mañana, como rodearon a Esteban. Pero en esta mañana el Señor te invita a que alces tu mirada al cielo y te des cuenta, como Moisés, que aunque no veía al invisible, sabía que Él estaba presente observando. Y en esta hermosa mañana, hermanos míos, próxima imagen, te hago una invitación a través de este texto. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis ¿qué cosa? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? Y me seréis testigos. Y usted se preguntará, ¿por qué dice que seréis testigos? Si ya los apóstoles, o mejor dicho, los discípulos ya eran testigos. ¿Por qué Jesús dice, y me seréis testigos, si ya ellos eran testigos de los milagros de Jesús? Porque hay una diferencia. Ya en este momento, cuando Jesús le dice, me seréis testigos, es cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Es cuando ya ustedes digan, delante de la misma muerte, aunque tú me mates, yo voy a seguir fiel en el nombre de Jesús. Ya los discípulos, que ahora son apóstoles, estaban preparados para dar sus vidas a favor de Cristo y del Evangelio. Ya no le tenían miedo a la muerte, al contrario, se esforzaban más para ver si la muerte le llegaba más rápido. En muchas ocasiones vemos en las películas cristianas que cuando Juan y Pedro fueron llevados ante los sacerdotes, Juan y Pedro le dicen: nosotros no tenemos miedo a ustedes. Pablo sigue agregando: la muerte de Cristo es que ganancia. Y únicamente esto se logra posible en la mente del creyente cuando ya tiene una relación personal con Jesucristo, donde ya ha descubierto que aunque te vayas a Suiza, a los grandes países con tantas cosas lindas, ya lo consideras basura, porque estás buscando algo mejor, algo mucho más grande, donde mayormente y lo más importante, la presencia de Dios estará presente en esta hermosa mañana. Desde distintas plataformas y movimientos lejanos a la Biblia se promueven temas que van en contra de la Biblia. Y si algún cristiano opina como Dios habla, es catalogado muchas veces como un fanático. Sin embargo, Esteban vimos que debemos hacerlo a pesar de ello. Podemos tener un mensaje impopular, pero es lo que la Biblia nos llamó a hacer. Ante la vista del mundo es impopular, pero dice la Biblia que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y finalmente, mi querido hermano, llamado de Dios el diaconado. Puede ser que el próximo año, en la reunión de junta, el Espíritu Santo llame a otros diáconos y diaconisas. ¿Te atreverás a aceptar el reto de trabajar por Cristo Jesús? Amén. Déjame decirte que pararte aquí no es fácil. Se lo puede decir el pastor y los hermanos que han predicado aquí. Es una gran responsabilidad. Pero obviamente si te pones en las manos de Dios, el Espíritu Santo hará grandes cosas que tú nunca imaginaste hacer. Y en esta mañana el llamado, no importa quién seas, tenemos un compromiso grande de hablar de Jesucristo. Tenemos que salir y hablar de las buenas nuevas, de las cosas que Él ha hecho en mi vida y en la tuya, y dejar que la palabra de Dios transforme los corazones por medio de nuestro testimonio. Canaán, que la paz de Dios sea contigo. Que la paz de Cristo siga llenando tu alma. Y si tienes alguna petición en esta hermosa mañana, yo te invito a que te pongas en pie de manera especial y cantemos las estrofas del himno final, Señor, vive.